¿Qué tal? No, mi pregunta por ahí iba si la componente de la fuerza de drag que genera la diferencia de presiones está relacionada por ahí con lo que hacíamos en balances integrales, o sea, si está relacionada con el cambio en la cantidad de movimiento que veíamos nosotros por ahí en balances integrales, digamos, en ese choque de las partículas, ¿o no? Sí, a ver, está relacionado. Lo que pasa que acá, por eso el problema se hace un poco más complejo. En balances integrales nosotros aplicábamos un balance general a una geometría determinada, digamos, un balance macroscópico. Es decir, suponete, este es un flujo alrededor de ese objeto. Entonces, nosotros definimos un volumen de control más grande que el objeto, o por lo menos de un tamaño límite como el del objeto. Entonces vemos qué pasa a la entrada, digamos, cómo es el campo de flujo a la entrada, cómo es el campo de flujo a la salida, y sí, en cierta manera podemos pensar que es un balance integral. Ahora, lo que pasa es que este balance no te permite ver cómo es la distribución de velocidades de ese, dentro de ese volumen de control. Lo- Claro, eh, sí, sí, sí. claro, Eso lo entonces entiendo. los balances que se hacen, balances integrales que se hacen son con volúmenes de control mucho más chiquititos, básicamente. Lo que hace Blasius es un balance de control mucho más pequeño. Blasius o Von Karman, no me acuerdo cuál de los dos era. Claro, Pero sí, porque acá justamente el efecto, el gradiente de presiones se te produce en definitiva por esa diferencia de distribución de velocidades entre la entrada y la salida. El hecho que haya diferencia de velocidades, que la distribución de velocidades a la salida sea distinta a la entrada, genera en definitiva una diferencia de presiones. claro, claro, porque yo pensaba eso, por ejemplo, cuando veíamos el ejemplo del chorro de agua que le pegaba algo. Entonces yo viendo Claro, este ejemplo digo, una parte es la del rozamiento, el esfuerzo de corte, eso te estaría generando como una velocidad, una fuerza, por así decirlo. una Y fuerza, después, claro. una fuerza, claro, perdón. Y la otra parte es como el mismo choque de las partículas, digamos. Otra parte, claro, en el caso del chorro de agua, que era un inyector así, digamos, que pegaba sobre una placa plana, pero perpendicular a la dirección del flujo, claro, uno asume que el grosor o el ancho de eso es muy pequeño, entonces el rozamiento que puede producir el flujo paralelo a la parte superior es mínimo. ¿Por qué? Porque tiene poco lugar de paso. Claro, A diferencia del cartel de Pisa. El cartel de Pisa tenés, uy, me salió, vamos a dibujarlo con esta línea. Tenemos una zona, una franja horizontal mucho más larga, entonces sí tenemos la posibilidad de mayor rozamiento del fluido contra esa superficie plana. Plana podría ser como el caso de un álave, eh, la geometría de un álave curvo. Entonces, de todas maneras, toda esta superficie de contacto entre el fluido que se desplaza o el objeto que se desplaza con un fluido quieto y el fluido y el objeto, quiero decir, genera una fricción que se suma al efecto de cambio de velocidad entre la entrada y la salida. Cambio de velocidad promedio, ¿no? claro, perfecto. Sí, 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 ahí me quedó bien claro. O sea, uno en promedio puede plantear que la velocidad de entrada es distinta a la velocidad de salida. Entonces eso, en promedio, si hiciese una integración y saca el valor medio, esa diferencia de valores de velocidad, esto es un análisis bien grotesco, ¿no? Más del estilo de volumen de control general. O sea, esa diferencia de velocidad genera en definitiva una fuerza resultante, pues, supongamos que en esta dirección, una fuerza resultante por ese cambio de cantidad de movimiento. Claro, perfecto. Sí, 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 ahí me quedó bien claro. Lo que pasa es que ese cambio de velocidad en realidad está más vinculado con un efecto viscoso que con un cambio netamente de velocidad. Es decir, atrás de ese cambio de velocidad, voy a buscar otra hoja, vamos a buscar el caso de un cilindro, por el efecto de ese cambio de velocidad, ese cambio de velocidad promedio en realidad está vinculado con el propio, si hago un zoom aquí,
está vinculado con el efecto viscoso que produce el rozamiento, que se produce por el rozamiento entre las paredes de la superficie sólida y el campo de velocidades. Ese rozamiento en algún punto puede generar desprendimiento de capa límite, algo que seguramente vieron con César, ¿no? Sí, La clase pasada. Ese desprendimiento de capa límite lo que genera es una perturbación en el campo de velocidades. Y de vuelta, claro, perturbación que si lo miran microscópicamente y analizan esa distribución de manera diferencial, van a ver una distribución de velocidad determinada. Si hacen un promedio, probablemente lo que van a ver es que la velocidad promediada, no sé, yo le estoy dando una dirección determinada, esta velocidad de salida promediada va a ser distinta a la velocidad de entrada, promediada, ¿no? El promedio, ¿por qué? Porque también acá, la entrada, probablemente, si es una geometría así, van a tener una distribución de velocidades. Es decir, ese promedio de velocidad de entrada versus velocidad de salida les dará en definitiva, una energía o una presión dinámica a la entrada, una presión dinámica a la salida, y eso les da una diferencia de presiones. No sé si fui claro. sí, Profe, entendí. Bien, ¿alguno tiene alguna duda, alguna observación? profe, una pregunta. Si lo tomábamos como decía Ignacio, o sea, el error más grande lo tenemos en que estaríamos tomando un volumen de control más grande para poder incluir el cubito, entonces estaríamos como considerando un área más grande. Sería ese el principal, o sea, sería eso lo que nos metería más error en el modelo, haciéndolo de esta forma. A ver, no está mal analizarlo desde un punto de vista de volumen de control y después podés tener este efecto, agregarlo como un término adicional, pero no está mal. Es decir, cuando vos haces el análisis de volumen de control, lo que decís, bueno, vamos a hacer un cuadradito, un fluido que circula alrededor de ese cuadradito. Lo que vos estás teniendo son las fuerzas macroscópicas que actúan sobre el objeto. ¿Y qué decís? Bueno, hago un volumen de control. Tenés que tener en cuenta el objeto, la geometría del objeto, el gradiente, o mejor dicho, la velocidad del flujo libre, y eso te dará posiblemente un coeficiente de arrastre. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás sacando el equivalente a una fuerza externa de drag sobre el objeto, ¿no? Claro, sí. Yo también lo había pensado como decía Ignacio, por eso. De manera integral. Con ese enfoque no vas a obtener nunca ese efecto de drag, porque vos no estás viendo Claro, esta estaría, claro, o sea, yo lo estaría pensando sobre todo con la cara donde intersecta, o sea, la cara izquierda, más que todo, o sea, entiendo lo de la cara derecha, que ahí se empieza a hacer todo el remolino y que es mucho más difícil, pero yo lo que pensaba que por ahí donde más parecido podía dar el resultado era en la cara izquierda, en la pero cara claro, izquierda, sí, tenés pero que en una tomar un área más geometría, grande. claro, y en una geometría linda y relativamente fácil de encarar, como sería una cara plana, pero en realidad el campo de Claro, sí. velocidades no va a ser plano, o sea, no es que va a venir el fluido y ¡chac! Choca contra esto y se quedó quieto. Claro, esa es la En otra realidad que lo que hay es un desplazamiento. si tomás, Entonces, claro, en justo, si realidad, tomás. sí, perdón, decime. No, eso, que si tomás el volumen de control igual al objeto, te queda que es cero la velocidad, ¿o no? Ahí. Claro, ahí es cero, pero no es lo que ocurre en la realidad. Por eso el análisis diferencial. El análisis diferencial me permite sí ver cómo es la distribución de velocidades cada punto. Y voy a ver que no voy a tener que el fluido llega acá, ¡tuc!, se para y queda quieto. Voy a tener un desplazamiento relativo, un cambio de dirección, un desplazamiento tangencial. Por ejemplo, parte del fluido, se generará una contracción de la vena de fluido. O sea, se genera una distribución de velocidades determinada en función de la velocidad del fluido que tiene la entrada. Y eso es justamente factible de ver si nosotros hacemos un análisis más pequeño, de tipo diferencial. En el macroscópico, en el integral no lo ves. Vos ves, lo que haces solamente es un balance entre lo que entra y lo que sale. Sí, está clarísimo. Perfecto.
Claro, pero si suponiendo que uno pudiese tomar las velocidades correctas, promediadas y todo, debería dar lo mismo. O sea, el efecto uno no lo vería Debería, porque claro, debería, sí, está bien, debería, debería dar lo mismo, ¿no? sí. Sí, tranquilamente debería dar lo mismo. O sea, el análisis diferencial es como agarrar y ponerse a medir una por una las velocidades que tenemos en todo el dominio. Y el integral es agarrar y, no sé, tomar un medidor de flujo promedio a la salida versus la entrada y sacamos cuál es la diferencia. Claro, perfecto. Si, digamos, si las cosas son correctas, si no hay ningún error ni de medición, ni de observación, ni propio del instrumento, sería lo mismo hacer un análisis diferencial más engorroso, hay que ir punto por punto, que un integral, mucho más directo. No sé si fui claro. Sí, perfecto. Quedó bien claro todo. Va, por lo menos a mí. Bien, a ver, espérenme un segundito. Bueno, este es un tipo de análisis. En realidad los cálculos son sencillos. Lo importante acá es entender los conceptos físicos. Ya les digo, yo les recomiendo hacer estos ejemplos, estos ejercicios. Fíjense que este está tomado del White. Creo que hay alguno de estos que es del Simbala. Este no alcanzo a ver. Bueno, esto es un objeto en caída libre. También es del mismo estilo. Es una esfera que cae de un diámetro determinado, 12 centímetros, en un fluido agua, a una velocidad determinada, 6 metros por segundo. ¿Cuál es el número de Reynolds apropiado para esa esfera? O sea, ustedes tienen que obtener el número de Reynolds, básicamente. Tienen la velocidad de desplazamiento, tienen la geometría y tienen el fluido. Tienen que calcular Reynolds. Bueno, a esa velocidad. Pero claro, ¿qué pasa? También puede darse lo contrario, que... A ver, aguárdenme un segundo. También puede pasar esto, que la esfera, o esta cosa fea que estoy dibujando acá, esté cayendo, circula el fluido alrededor de ella, esté cayendo, decía, acelerándose por el efecto gravitatorio y tendrá un efecto de resistencia, fuerza de drag. Y esa fuerza de drag no va a ser constante, va a ser función de la velocidad de desplazamiento de la esfera, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, cuando la esfera esté quieta, la fuerza de drag va a ser nula. Cuando la esfera alcance un determinado valor de velocidad mucho mayor que cero, la fuerza de drag va a ser mayor. ¿Cómo era la fuerza de drag? Díctemela porque me olvidé. Un coeficiente de drag por un medio. Coeficiente de drag por la velocidad al cuadrado sobre 2g Por un medio. por el área proyectada, o el área transversal. Perfecto. Entonces, ahí dice la velocidad terminal. La velocidad terminal, ¿dónde está? La velocidad terminal es la velocidad máxima que alcanza el objeto en la caída libre. Tendremos entonces una fuerza de drag máxima. Y esa fuerza de drag máxima estará vinculada con una velocidad máxima. ¿No? ¿Y eso cuándo se va a dar? ¿Cuándo alcanzamos la velocidad terminal? Cuando se igualan. Claro, cuando la fuerza de drag es igual a la fuerza de aceleración, a G. Entonces, a partir de esta, o sea, cuando tengamos fuerza de drag igual a fuerza de G, podemos obtener cuál es la velocidad terminal, la velocidad máxima que alcanza el objeto en la caída libre. Profe, ese coeficiente puede ser que ya esté calculado, algo así, porque yo había visto un ejercicio, creo que era 3pi, no sé, no me acuerdo, pero para este caso particular. 3pi,
no sé, pero 4 tercios de pi por radio al cubo debe ser el diámetro de la esfera, no sé, puede ser, no sé si está calculado. Ah, no, pero ahí está la fórmula igual para No, ahí calcularlo. está la No, porque claro, yo había visto uno que era como que la fuerza ya era constante, pero no me acuerdo, no importa. Claro. Sí, pero acá está deducido, bueno, está resuelto. Pero lo que yo quería plantear era, no, perdón, sí, está deducido. Una es esa y la otra, que acá está impuesto el valor del coeficiente de drag, que es 0.5. Sí, y ahí obtiene la fuerza de la velocidad terminal. Aguárdame un segundo. Bueno, ya tienen de otra. Vienen a manguear. Bueno. A ver. Qué quilombo. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno. Esto es lo que viste vos, me parece. ¿Me están escuchando? Claro, ese era, creo que decía que era constante, algo así. Claro, esto se llama flujo Stokes. Me cuesta mucho concentrarme esta cosa. Flujo Stokes es una clase, un caso particular de flujo de partícula dentro de un medio fluido. Se da como caso particular en partículas o en objetos esféricos cuando el número de Reynolds creo que es igual a 1. O sea, cuando tenemos un flujo totalmente laminar. Es decir, esta misma partícula desplazándose a una velocidad muy superior, donde el Reynolds sea mucho mayor, no cumpliría con la condición de flujo Stokes. Flujo Stokes se cumple solamente cuando, como decía, tenemos un Reynolds próximo o igual a 1. Es decir, tenemos flujo totalmente laminar. Claro, Y ahí iba por sí ahí. deduce, claro, de ahí sí deduce el coeficiente, de haber sido eso lo que deduce el valor del coeficiente. No sé dónde lo deduce. No sé si lo deduce. Esto es. Que la fuerza de drag es 6 por pi por la viscosidad, por el radio de la esfera, por la velocidad. Eso. Claro, es para el caso este puntual en donde es todo laminar, está bien, esa parte Claro. no me acordaba. La ventaja de esto es que para ese análisis la fuerza de drag es linealmente proporcional a la velocidad y no cuadrática. No una relación cuadrática. ¿Cuál es? ¿Por qué digo ventaja ahí? Porque es fácil de calcular así. Pero es un caso especial, ¿no? No es eso aplicable a todos los casos. O sea, Y aparte, puedes. Sí, perdón. no, eso que también decía que tenía que ser muy chiquita la partícula, creo, algo así. Muy chica la partícula, claro. Sí, porque de todas maneras, piensen que Reynolds, no es que uno sea fanático de Reynolds, Reynolds nos sirve como referencia. Reynolds es proporcional a una longitud característica. En el caso de una partícula esférica sería el diámetro o el radio. Entonces, si es directamente proporcional al radio o diámetro, grandes dimensiones, para pequeñas variaciones de velocidad, ya implicarán Reynolds elevados. Con lo cual, ¿qué nos dice el Reynolds? Y nos dice el estado probable de que tiene el fluido alrededor del objeto. Reynolds elevado implica que el flujo probablemente no sea del todo estable y haya sectores donde pueda haber cierto grado de caos. No sé si se entiende lo que les digo. Claro, acá no tendrías esa diferencia de presión que estábamos hablando, solamente tenés los efectos viscosos sobre la superficie. Claro, es despreciable el efecto o sea, existe. Hay algún cambio de la velocidad, pero podríamos pensar que es totalmente despreciable respecto de los efectos viscosos. En este caso, lo más importante son los efectos viscosos.
sea, prácticamente la velocidad a la salida es muy parecida a la velocidad a la entrada. No hay mucha pérdida. Existe, no pensemos que no existe, existe. Pero bueno, para este análisis lo podemos despreciar y podemos tener en cuenta solamente esos efectos viscosos, el efecto del gradiente de velocidad alrededor del objeto. No sé si Sí, soy claro. sí, se entiende perfecto. Bueno, claro, fíjense que esto se llama drag para flujo Stokes alrededor de una partícula. Y hay otro que es flujo potencial y Stokes alrededor de una esfera. Bueno, el mismo análisis, pero planteando flujo potencial. Ahora, flujo potencial, ¿qué particularidad tiene? Al No revés que el contempla otro. el desprendimiento de la capa límite del que hablábamos. No contempla, pero no te escuché bien. El desprendimiento de la capa límite que hablábamos antes. En realidad no es que no contempla el desprendimiento. Lo que no contempla es el efecto viscoso. No contempla que las partículas entre sí, las partículas de fluido entre sí van a rozar y va a haber un frenado de ellas, o frenado o aceleración si se desplaza el objeto. O sea, no contempla el gradiente de velocidad que se produce por el efecto viscoso. Al no contemplarlo, ahí no aparece fuerza. No hay fuerza Claro, válida ahí, no existe la fuerza. Sí contempla en todo caso el gradiente de velocidad por efecto de la geometría. Fíjense, en este caso, esta geometría lo que genera es una compactación de las líneas de corriente, es como que se acelera en la parte de arriba, el fluido, en la parte de arriba y abajo, o sea, alrededor del objeto, en la parte superior e inferior, y una desaceleración previo y posterior. Pero al no haber efecto viscoso, no aparece, por ejemplo, el efecto de drag, no aparece una resistencia. Y por ende, esta esfera, o no sé, cilindro, si se desplazase en un medio sin viscosidad, no vería ningún efecto contrario, no vería resistencia. A ver, digamos, la realidad es que sí hay resistencia. ¿Qué pasa? Esa particularidad, ese tipo de análisis no viscoso, muchas veces se usa, de hecho lo usan muchas veces en general en el caso de cálculo de campo de velocidad, digamos, en mecánica de los fluidos computacional. ¿Por qué? Porque ustedes podrían asumir que el fluido a cierta distancia de la frontera, de los bordes de sólidos, de los bordes de este cilindro a cierta distancia, podría comportarse tranquilamente como un flujo eh, potencial, donde la viscosidad tiene poco efecto y no está tan errado. A ver, vamos al dibujito. No estaría tan errado. ¿Por qué? Porque cerca, digamos, de la superficie, yo voy a tener seguramente una distribución de velocidades. Ahora, a cierta distancia, vamos a hacerlo un poquito más grande, a cierta distancia, la velocidad que tengo por aquí es más o menos la misma que tengo un poquito más arriba. O sea, hay poco gradiente. Y a medida que me alejo voy a tener más o menos la misma velocidad, prácticamente uniforme. Entonces, si yo dibujo lo que sería una capa límite, con las limitaciones del caso, alrededor del objeto, digo que a distancia de ese objeto, a cierta distancia, el campo de fluidos se mueve como si fuese un flujo potencial. Flujo potencial. Simplifica entonces el análisis. Y cerca de la frontera, sí tengo que considerar que el flujo es viscoso. Cerca del borde de la pared, considero viscoso. Es decir, considero los efectos de la capa límite, o sea, considero que existe una capa límite. Y ahora les pregunto a ustedes, en definitiva, ¿qué es la capa límite? Eso me lo es tiene que la decir así. región donde los esfuerzos viscosos son muy importantes, digamos. O sea, no Tal se cual. pueden despreciar. No se puede. Es eso. Es decir, la zona afectada por la viscosidad.
Perfecto. Y es decir, esto, la zona bien cercana la tenemos que modelar, hay distintas formas de modelar, pero sí considerando la viscosidad. Alejado, a cierta distancia, por ejemplo, si estamos haciendo el análisis de un flujo alrededor de un perfil alar, estamos haciendo una especie de túnel de viento por computadora. Bueno, a cierta distancia puedo plantear un campo de flujo de tipo potencial. No tengo en cuenta la viscosidad, entonces veo cómo son la distribución de línea de corriente. Ahora, el tema es cerca del objeto, sí tengo que plantear la viscosidad. Sí que tengo que tenerla en cuenta. No sé, bueno, analicen ustedes este ejemplo, pero si es flujo potencial, les va a dar seguramente que la fuerza resultante es nula. Y si es flujo Stokes, no es nula. ¿Por qué? Porque es flujo Stokes, con las limitaciones del caso, tiene en cuenta la viscosidad. Creo que ya vimos todos los ejercicios. Están afilados. Ahora les toca a ustedes, muchachos. Bueno, antes de cerrar la clase, no sé si tienen alguna duda sobre esto. De mi parte no, quedó bastante claro. Muy bien. Antes de cerrar la clase, bueno, vamos a cortar acá si no se hace tan extensa la grabación. Antes de cerrar la clase,